Alabanza a mi Dios eterno. Bendiciones, hermana, bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema, el don más grande para los cristianos. El don más grande para los cristianos es el tema. Y es que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a esta tierra. La iglesia de Cristo tiene ministerio, tiene dones y frutos dados por el Espíritu Santo. Ministerios, dones y frutos. Pero en esta ocasión, en este momento, bajo la luz del Espíritu Santo, quiero hablar acerca del don más grande para los cristianos. El don más grande para los cristianos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Todos los dones son importantes porque son del Espíritu Santo y todos son buenos para provecho de la iglesia. Oiga, para aprovecho de la iglesia. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 12, verso 31 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando Pablo dice procurar pues los dones mejores, está hablando dones más grandes. Y hay un don que es el más grande para los cristianos. La pregunta es, ¿cuál es este don el más grande? Este don más grande es el don de profetizar. Aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 14, verso 5. Primera de Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis, oiga bien, pero más que profetizaréis, profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos de que Pablo dice que el mayor don es profetizar. La pregunta, ¿qué es lo que va a profetizar? No es que va a ir a hablar tonterías, no. O es que va a inventar cualquier cosa, no. Profetizar de la palabra de Dios. Entonces el don más grande es poder saber cómo profetizar la palabra de Dios. Hacer bien el trabajo de predicar y enseñar la palabra de Dios. Si usted va a Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 17, usted se da cuenta que para profetizar, usted necesita revelación, sabiduría. Oiga, número 1, sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Porque no es cualquiera que va a profetizar la palabra de Dios. Porque es el don más grande. El don mayor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 1 y el 5.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 y el 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vemos de que Pablo habla del amor, pero hace un énfasis acerca de que dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque es mayor, dice, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaréis. Profetizáis. Porque mayor es el que profetiza, oiga bien, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para la edificación, para que la iglesia reciba edificación. Dije que todos los dones son buenos porque son dados por el Espíritu Santo, pero el saber profetizar la palabra de Dios es el don más grande. Por eso Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Por ejemplo, para servir, para ser un buen servidor, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Entonces, este don de tener la palabra de Dios, de saber profetizar, es el don más grande. En Hechos, capítulo 6, verso 2, vemos de que los apóstoles se estaban descuidando un poco en la predicación del evangelio, en profetizar el evangelio, y despertaron. Hechos capítulo 6, verso 2, porque ellos se estaban dedicando a servir, a un servicio de alimento, que daban alimento ahí en esa reunión, en esa congregación. Pero ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Vamos a seguir predicando el evangelio. Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos sabían de que es mayor el don de profetizar. Si usted va a Efesios capítulo 3, verso 5, Efesios capítulo 3, verso 5, mire, qué maravilloso es el don de la palabra, el saber profetizar la palabra. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu, porque este es el tiempo del Espíritu Santo, quien llama apóstoles y profetas. Aleluya. Y les da la revelación de la palabra. Los da la revelación de la palabra. Entonces, el don más grande es profetizar, es saber usar bien la palabra, la sana doctrina de Dios, la sana doctrina de Cristo. Porque la palabra de Dios son misterios. Oiga, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ahora qué? Ahora en el tiempo de la gracia.
ahora que hay nuevos apóstoles, nuevos profetas por el Espíritu Santo, llamados por el Espíritu Santo. A los 12 apóstoles de los 4 evangelios los llamó Cristo. Al apóstol Pablo lo llamó Cristo por el Espíritu, Cristo transformado. Así son los apóstoles y profetas de este tiempo, llamados por el Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 5. Entonces vemos que el don de profetizar es el don más grande. ¿Por qué? ¿Por qué es el don más grande? Porque el que tiene el don de profetizar es el que tiene el don de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces vemos que el que predica y enseña la palabra de Dios es uno que profetiza. Profetiza lo que está escrito en la Biblia. Oiga esto, tener don de visión es una cosa y profetizar la palabra de Dios escrita es otra cosa, que es el don mayor. Saber profetizar con sabiduría. ¿Por qué? Porque el que va a enseñar y va a predicar el evangelio tiene que tener sabiduría. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Por eso, el don de profetizar no es para cualquiera, es para hombres y mujeres que Dios los llama a hacer una función. Porque el que se pone por sí mismo o lo pone otro hombre, no va a hacer bien el trabajo. Este es un llamado de parte de Dios para profetizar la Biblia. Aleluya. En la Biblia están las profecías futuras y también están las profecías que se están cumpliendo ahorita en el tiempo presente. Y están las profecías que se cumplieron en el pasado. Todo eso es profetizar. Saber profetizar con la palabra. Entonces es el don más grande. Por eso estoy hablando del tema, el don más grande para cristiano. Oiga, el don más grande para cristiano es el don de profetizar, de enseñar y predicar el evangelio. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31, el apóstol Pablo le dice a los corintios, procurad pues los dones mejores, o sea, los dones más grandes. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún excelente. Dije que todos los dones son importantes para la edificación de la iglesia de Cristo, la iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Y hay 9 dones. Primera de Corintios capítulo 8 al versículo 11. Pero el don más grande es el don de profetizar. Pero para profetizar tenemos que tener sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 17. ¿Qué es revelación? Revelación es tener luz, tener iluminación de un texto de la Biblia. La luz del Espíritu Santo, por eso se llama revelación. Porque usted puede leer la Biblia, pero si no le da luz el Espíritu Santo, usted no la va a entender, ni la va a poder ver bien. Porque esto no es prensa,
Esto no es literatura, esto no es una revista, esto es la palabra de Dios que se entiende y se comprende a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces, solo una persona que tiene sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento puede profetizar, porque este es el don mayor, el don más grande. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Hechos capítulo 6, verso 2. Aquí está la base de este tema enseñado. El don más grande es el don de profetizar, de predicar y enseñar la palabra de Dios. Soy tu amigo, tu hermano en Cristo, José Manuel Zavala Cruz. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.